Buenas noches, mi nombre es Sergio Reyes. Este es el desarrollo de la práctica número 1 del curso Software para Ingeniería, Grupo 54. Como podemos observar, ya está instalado el software en el computador y acá lo tenemos abierto. ¿Qué es MATLAB? MATLAB es una herramienta de software matemático con un lenguaje de programación propio. La palabra MATLAB es el diminutivo de las palabras Matrix Laboratory. Sus principales características es que utiliza un lenguaje de alto nivel, tiene funciones matemáticas, gráficas integradas, herramientas de desarrollo y muchas otras opciones más. Aquí podemos observar el espacio de trabajo. Este es el espacio de trabajo, es la primera imagen que se observa al momento de abrir el programa. Aquí nosotros podemos observar una herramienta que se utiliza para cambiar el espacio de trabajo, organizarlo de la forma como queramos. Se llama Layout, la herramienta. Acá en la parte central podemos observar la ventana que se llama Command Window. Esta ventana se utiliza para para ejecutar las instrucciones de MATLAB, y ahí también se muestran los resultados. Esta ventana acá al centro. A mano derecha, en la parte inferior, está otra ventana que se llama Command History. Es esta de acá. Esta ventana se utiliza es donde se guardan los comandos que son ingresados en el Command Window y también los comandos de las sesiones pasadas. Se pueden guardar comandos en un script y arrastrarlos al Command Window para utilizarlos nuevamente. Arriba del Command History podemos observar el Workspace. El Workspace muestra las variables que se están utilizando, que se encuentran guardadas en la memoria del programa. MATLAB trata todas las variables como arrays. El tamaño de las variables se representa como un array y se pueden cambiar el nombre de las variables. Aquí podemos utilizar, damos doble clic sobre el nombre de la variable y le podemos cambiar el nombre. Array Editor. Si le damos doble clic sobre el cuadro que aparece, podemos observar el Array Editor. Este se utiliza para ver los valores de una matriz o de vectores. También se puede utilizar para modificar los valores. Aquí podemos, por ejemplo, agregar valores al array que teníamos inicialmente. Y ya observamos que el tamaño de la matriz ha cambiado a un tamaño de 2×2. Al lado izquierdo observamos el Current Folder. Es el sitio en donde se muestra el conjunto, las carpetas o el conjunto de carpetas en donde se encuentran los ficheros de trabajo. Estos son los que tenemos actualmente. También tenemos el Editor and Debugger. Este sirve inicialmente aparece cuando presionamos New Script, que aparece el editor. Sirve para crear y ejecutar archivos .m. Estos archivos tienen comandos o funciones, o conjuntos de comandos o funciones. En la parte superior tenemos la barra de herramientas. Esto es donde nos aparece cada una de las opciones disponibles. Por ejemplo, la librería de Simulink, la ayuda del programa, y aquí tenemos otras pestañas adicionales. Estas pestañas aparecen o desaparecen según las funciones que se requieran. Por ejemplo, acá
Cuando abrimos el programa de capacitancia nos aparecen 3 pestañas más. Acá tenemos abierto el Command Window y ahí vamos a desarrollar cada uno de los ejercicios propuestos en la guía. Primero, manejo de enteros. Entonces vamos a crear una variable. Esta variable le vamos a asignar la fecha de nacimiento. Ahí nos aparece la variable, el valor de la variable, y en el workspace también nos aparece la variable con el valor y el tamaño. La variable b va a tener la fecha actual. Si colocamos punto y coma al final de ingresar el valor, no nos muestra el valor nuevamente en el command window, pero sí lo podemos verificar en el workspace. Finalmente vamos a realizar el cálculo de la edad. Creamos una variable a la cual le llamaremos edad, y esta va a ser igual a la variable b menos la variable a. Aquí obtenemos el resultado de la resta de las dos variables. Vamos a ejecutar el código CLC para borrar el contenido de la pantalla. Vamos a crear una variable para el manejo de números reales llamada radio, y esta va a tener un valor de 6. Con esta variable vamos a calcular el área y lo vamos a guardar en la variable área, el área del círculo. La fórmula es pi por el radio al cuadrado. Ya podemos observar que dentro de la variable área está el resultado de la operación, que corresponde al área del círculo con un radio de 6 unidades. Para el ejercicio de manejo de vectores tenemos un polinomio grado 3. Acá lo tenemos escrito después de un símbolo de porcentaje, lo cual nos indica que esto es un comentario y no es ejecutado por el programa. Vamos a crear una variable tipo vector. Para esto le vamos a llamar x. Sería igual, abrimos corchetes y colocamos los coeficientes de cada uno de los elementos del polinomio. Entonces quedaría de la siguiente forma: 1 espacio menos 5 espacio 2 espacio 8, que es el término independiente. Cerramos corchetes. Y ahí ya nos aparece el valor ingresado. Utilizamos la función roots, abrimos paréntesis y le decimos que calcule las raíces de x. Acá tenemos los valores de las raíces ya calculados. Vamos a realizar el cálculo de la derivada y la integral del polinomio con el que ya hemos trabajado. Acá ya tenemos el polinomio, lo vamos a asignar. Inicialmente tenemos que crear una variable simbólica, para lo cual escribimos la función sims. La variable va a ser x. Luego vamos a asignar a la variable y. La función y va a ser el valor del polinomio. Ya lo tenía copiado, lo pegamos y ahí nos muestra el valor ingresado. Para realizar la derivada de este polinomio utilizamos la función diff paréntesis y aquí podemos observar cómo nos queda la derivada de este polinomio.
Y para la integral utilizamos la función int, paréntesis, la variable en donde se encuentra alojada, y acá podemos observar la integral del polinomio. Para el ejercicio de manejo de matrices, tenemos acá ya dos matrices que las habíamos ingresado previamente. Las tenemos en el Common History, y acá podemos observar cómo la podemos arrastrar, y dándole enter ya tenemos declarada la variable. Lo mismo lo hacemos para la B. Listo, vamos a realizar cada una de las operaciones que piden en la guía. La suma, vamos a crear una variable con el nombre sum, y esta va a guardar el valor de la suma de las dos matrices. Ahí tenemos el resultado. La resta, vamos a crear una variable llamada rest, y esta va a tener la resta de las dos variables a menos b de las dos matrices. Acá tenemos el resultado, y también vamos a observar cómo se van creando cada una de las variables en el workspace. La multiplicación, creamos una variable llamada mult. Esto va a ser igual a por la matriz B. Y acá tenemos el resultado. Y finalmente vamos a sacar la otra operación, es la traspuesta. Crear una variable trans. Esto va a ser igual a la traspuesta de la matriz A, que es A con la comilla arriba. Acá podemos observar el valor de la traspuesta. Para finalizar, vamos a multiplicar la matriz A por una constante. En este caso vamos a utilizar pi. El ejercicio de funciones predefinidas de MATLAB. Vamos a observar tres funciones. La primera es la función mod. Para esto vamos a crear una variable llamada a, que va a tener el valor de 12, y una variable llamada b con el valor número 5. La función mod lo que hace es mostrarnos el residuo de la división de las dos variables. Vamos a crear una variable llamada residuo, y esta va a ser igual a mod, abro paréntesis, de la división de A, coma, entre B. Ahí podemos observar cómo nos muestra el residuo de la división, que no es exacta. La siguiente función es rsums. Para esta función vamos a crear una variable simbólica, vamos a llamar x, vamos a ingresar una función, esto va a ser x al cuadrado, y escribimos la variable, la función rsums, paréntesis, el valor de la función, espacio, coma, y luego los límites en los que vamos a evaluar esta función. Vamos a llevar de 0, hasta 5. Cerramos. Es una función interesante que nos va a mostrar la suma de Riemann, que pues es el principio de la integral. Aquí nos muestra que estamos utilizando 10 cuadros, nos muestra un gráfico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
y aquí el valor calculado de la integral desarrollada por el método de la suma de Riemann. Y podemos observar cómo el valor va cambiando a medida que utilizamos más rectángulos para calcular el valor más preciso. Es una aplicación bastante interesante. Vamos a observar la función para hallar la determinante de una matriz. Borramos el command window y vamos a ingresar una matriz. Entonces la matriz identificada con la letra A. Ingresamos los valores de la matriz. 2 separado las columnas por espacio. Matriz de 3×3. Y para pasar a la siguiente fila colocamos punto y coma. Punto y coma. Aquí hemos ingresado ya los valores de la matriz. Damos enter, ahí la podemos observar. Y luego ingresamos la función det para hallar la determinante, paréntesis, el valor de la función de la que queremos hallar de la matriz, y acá tenemos el valor de la determinante. Aquí vamos a observar el programa de capacitancia. Damos doble clic, se nos abre el editor y aquí podemos observar el programa. En el primer comentario colocamos que el programa muestra el valor adecuado de un valor ingresado de capacitancia. Entonces nos va a mostrar, ingresamos un valor en capacitancia y él nos va a realizar el cálculo y luego nos va a mostrar los submúltiplos correspondientes. Entonces para poder ejecutar el programa tenemos que ir y utilizar esta función de run. Este es el que va a ejecutar las instrucciones que están dentro del programa. Al ejecutarla en el command window nos aparece el mensaje que dice ingresa un valor de capacitancia en faradios. Ingresar 0.004 que correspondería a 4 milifaradios, y acá nos muestra de manera correcta. Volvemos nuevamente a ejecutarlo. Valor en faradios, entonces vamos a poner 0.000045. Esto nos corresponde a un valor de 45 microfaradios. Cerramos este programa y ejecutamos el programa de clasificación de triángulos, que nos muestra después en un comentario el nombre del programa clasificación de triángulos. Inicialmente realizamos un borrado de pantalla, luego pedimos que se ingresen los valores en 3 variables, en la variable A, B y C, que van a ser los valores de los ángulos que componen el triángulo. Luego, mediante una instrucción de if, vamos a verificar si el valor del ángulo A es igual al valor del ángulo B y si también el valor del ángulo B es igual al valor del ángulo C, y si también se cumple la condición de que la suma de A, B y C es igual a 180. Si estas condiciones se cumplen, entonces vamos a tener un triángulo equilátero, que es este de acá. Luego utilizamos un else if
que es otra instrucción anidada dentro de este primer if, pero que se ejecuta si esta condición inicial no es verdadera. Para este primer else if vamos a verificar ya no con el operador lógico AND, sino con el operador lógico OR, que es este que observamos, y vamos a verificar la igualdad entre los tres valores de los ángulos. Entonces verificamos si el valor de A es igual al valor de B, o el valor de B es igual al valor de C, o el valor de C es igual al valor de A, y además de eso se cumple que la suma de A, B y C sea igual a 180 grados. Si esto se cumple, entonces nos muestra que es un triángulo isósceles. Si no se cumple esta condición, entonces la siguiente condición a probar es utilizando el operador lógico de diferente. Entonces verificamos que el ángulo A es diferente al B, y si el ángulo B es diferente al C, y si el ángulo C es diferente al A. Y además de esto verificamos que la suma de los tres ángulos A, B y C sea igual a 180. Si estas condiciones se cumplen, entonces tendríamos un triángulo escaleno. Si no se cumplen estas condiciones, entonces diríamos que no es posible construir el triángulo, ya que se requiere que sea igual a la suma de los tres lados, sea igual a 180. Vamos a ejecutar el programa. Nuevamente en la función de run vamos a ejecutar acá, o con F5. Acá ejecutamos. Como podemos observar, había otro valor aquí en el command window, lo borró por la primera instrucción que tenemos en el programa. Entonces nos pide ingresar el valor de un ángulo A. Vamos a ingresar los valores de un triángulo equilátero, que serían los tres ángulos iguales: 60, 60 para el B, 60 para el C. Aquí tenemos el resultado: triángulo equilátero. Vamos a ejecutar nuevamente. Realiza nuevamente el borrado de la pantalla. Vamos a ingresar para un triángulo isósceles que requiere dos ángulos iguales. Entonces vamos a ingresar un ángulo de 50, otro ángulo de 50, y nos faltaría un ángulo de 80 grados. Aquí tenemos triángulo isósceles. Para el triángulo escaleno es que no hay ninguno de los ángulos que sean iguales, pero se debe cumplir la condición de que la suma de los tres sea de 180. Entonces ingresamos este valor de 56. El otro valor sería 64. Y el otro valor sería de 60. Los tres valores son diferentes, pero entre los tres suman los 180 grados y tenemos un triángulo escaleno. Ahora verificamos qué pasa si los tres son diferentes, pero no suman 180, entonces nos dice que no es posible construir el triángulo. Acá ingresamos tres valores iguales, pero no suman 180 grados. Entonces nos aparece el mensaje de que no es posible construir el triángulo. Bueno, esto es todo. Gracias por observar el video. Espero que sea de su agrado.